Buenas tardes muchachos y bienvenidos a un nuevo reporte semanal. Bienvenidos entonces al Watchlist de GH Trading. Mi nombre es Renato Campos y esta semana vamos a revisar entonces algunas de las principales ideas y por supuesto comenzamos revisando ideas de mediano y largo plazo. Como ustedes pueden ver en pantalla, el DAX alemán cierra el mes de noviembre por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos, en la cual nuevamente le vuelve a ofrecer soporte al precio. Ahora, esto no quiere decir que el precio vuelva a subir o tienda a subir rápidamente, sino que simplemente lo tomamos como una referencia de acuerdo a la estructura alcista que el mercado dibuja a lo largo del tiempo, precisamente desde el año 2011 a la fecha, y es donde esta zona resulta ser muy interesante para comenzar a buscar potenciales rebotes de largo plazo que el mercado pueda estar mostrando. Esto es habitual, ya que tenemos entonces una figura o bien un patrón a lo largo del tiempo positivo, y en este último segmento, lo que habíamos comentado también en seminarios anteriores, una formación de tipo hombro, cabeza, hombro, que nos da entonces esta reversión del precio, este descenso hacia la línea de tendencia, y la media móvil, como repito, que cierra por sobre el mes de octubre. Ahora, lo más importante es la secuencia bajista del precio, esta figura triangular que de algún u otro modo siempre dibujan los hombros, cabeza, hombro. Y más importante aún, cuando entramos en detalle a revisar un gráfico semanal, nos vamos a poder percatar que el RSI dibuja un patrón similar a la tendencia del precio, un descenso en la fuerza relativa que, de llegar a ser roto este patrón bajista, podríamos pensar entonces que la fuerza relativa del precio podría recuperarse y por ende también entonces considerar rupturas de líneas de tendencia o bien de la caída que este viene mostrando a lo largo de los últimos meses. Es por eso que la tendencia más importante que vamos a considerar es la que se dibuja desde este doble techo que comenzó en 2017 y luego de eso, por supuesto, los máximos decrecientes que el mercado viene dibujando. O por otro lado, podríamos considerar este otro doble techo que el mercado dibujó, tener un ángulo un poco más agudo para considerar la recuperación junto también a una potencial ruptura del RSI para entonces buscar las posiciones de compra. Entonces el detalle entre las próximas semanas va a estar rupturas del RSI o rupturas del precio por sobre la zona de los 11.700, 11.750, nos daría la probabilidad mayor de buscar entonces o considerar las posiciones de compra que hemos estado comentando. En el caso del S&P, nuevamente por sobre los 2.700 puntos comienzan a recuperarse los ánimos luego también de los comentarios, no tan solo de China, que está dispuesto a abrir sus barreras comerciales para tener entonces un desempeño económico mucho mayor, y esto con la intención también de dejar atrás las cifras de PMI de servicios de Caixin correspondientes al mes de octubre, que se contrajeron con respecto a los reportes anteriores hasta un 50,8 puntos. No ha sido un dato que se ha comentado a lo largo de la jornada, pero sí es un dato importante en donde se muestra esta contracción. Hablando de cifras macroeconómicas, y antes de mirar en más detalle el S&P, esta semana se decide una nueva decisión de tipos de interés en Estados Unidos. No hemos conocido grandes cifras macroeconómicas durante las últimas jornadas para la economía americana, o bien el mercado la verdad que no las ha considerado en cuenta, conteniendo, por así decirlo, las opiniones con respecto a estas elecciones a mitad de temporada para el presidente Trump, que lo podrían dejar en un escenario bastante contractual, considerando que perdería algunos escaños en el Senado y eso entonces pondría en riesgo su plan de gobierno. El día jueves, como lo comentaba entonces, decisiones de política monetaria en Estados Unidos, nos esperan cambios, y es donde nosotros vamos considerando las noticias más importantes van a ser para Canadá, el PMI de IBI, inventarios de petróleo crudo de la AIE, otro de los instrumentos que vamos a comentar en algunos minutos, y también, por supuesto, las cifras de Japón en cuanto a compras y pedidos de maquinarias y balanza comercial. En Chile el IPC subyacente y el mensual un 0,3%, cifras importantes. Volvemos a comentar entonces el comunicado de la decisión de tipos de interés. Ya para el día viernes vamos a cerrar con el Producto Interno Bruto de Inglaterra, cifra que ya comenzaría entonces a cementar un poco el camino para el año 2019. En cuanto al S&P, les comentaba, recuperación por sobre los 2.700 puntos, parece entonces proyectar un nuevo escenario de recuperación, pero esta vela que nos dejaba el día viernes con mechas amplias o bien un cierre sin grandes cambios nos deja un escenario de indecisión. ¿Qué podría significar esto? Retrocesos muy agresivos
nuevamente hacia los mínimos que el mercado dibujó la semana recién pasada, las últimas 2 semanas, para luego de eso comenzar a buscar nuevamente el escenario de recuperación muy cercano entonces a las líneas de tendencia, que sería toda esta zona como ustedes pueden ver con el mouse, o simplemente al revisar un escenario de corto plazo, lo que tienden a mostrar este tipo de figuras en gráficos de mayor temporalidad y lo que van dejando en gráficos de menor temporalidad, como gráficos de 1 hora, podrían ser figuras tipo triangulares, que pues el mercado venga a cortar el precio de esta forma y podamos entonces entender ya sea este triángulo rectángulo o bien podamos ver un ángulo un poco más agresivo que vaya a buscar entonces una situación como esta para venir a buscar entonces una zona de acumulación y luego eso una ruptura a nuevos máximos para el S&P o continuar entonces con la recuperación de este. Es por eso entonces que vamos a seguir atentos por el minuto a estas potenciales figuras que se puedan desempeñar o bien desarrollar. Lo que voy a dejar aquí solamente claro va a ser esta potencial secuencia bajista o los mínimos que el mercado aguanta, pero voy a dejar pendiente el dibujar esta línea de tendencia porque no estoy seguro que sea esa la línea que se vaya a dibujar, sino que vamos a esperar un poco más de desarrollo del mercado para considerar las zonas de máximos del S&P. Sobre todo también cuando este viene mostrando alguna ligera divergencia en su cotización. Fíjense ustedes el precio con respecto al RSI. Esto da cuenta entonces de una zona de acumulación para dar antes entonces un salto mucho mayor en la cotización de la renta variable de Estados Unidos. En cuanto a los commodities, como lo comentábamos, el escenario parece ser un poco más riesgoso para el petróleo. Se acerca entonces a la media móvil exponencial de 50 periodos, un escenario que ya habíamos anticipado en seminarios anteriores, en reportes anteriores, una de las aristas que habíamos estado considerando. Cae hacia la zona de los 72 o por debajo de los $73 el barril, zona de soporte que sería importante, pero me parece que también es muy probable que llegue a ser vulnerada. ¿Por qué? Porque luego de este último impulso que el mercado logró, que fue precisamente, este impulso, el precio o bien el RSI no ha logrado marcar nuevos máximos. Fíjense en cuanto al RSI, fíjense, tenemos acá el RSI sobre 70, por acá tenemos un RSI en los máximos anteriores más arriba del anterior y obviamente ya una divergencia bastante clara. Por lo general este tipo de divergencia siempre buscamos objetivos en torno a las medias móviles, pero en este caso creo que el descenso es mucho más agresivo, sobre todo por cómo cierra el mes de octubre y lo que se anticipa para el mes de noviembre. Fíjense, una vela totalmente decaída. Ahora, no podríamos estar o no podríamos dejar de lado recuperaciones momentáneas hacia esta zona, hacia esta franja, que la vamos a identificar de forma inmediata, hacia la zona de los 79,50, en donde se decreta o bien se muestra el 50% del descenso aparente del petróleo Brent, o sea, el 50% del 61.8 de Fibonacci, que responderían entonces a escenarios de resistencia. Es interesante esto, ¿por qué? Porque al igual que lo que mostró el DAX en su estructura alcista de largo plazo, como ustedes se pueden dar cuenta, podría también llegar a desarrollar un hombro cabeza-hombro, y al desarrollar este hombro cabeza-hombro, lo que habitualmente entonces haría es buscar una contracción, por supuesto, de acuerdo a la teoría, de la altura de la cabeza, pero lo más probable es que simplemente el mercado venga a buscar la línea de tendencia que viene dibujando a lo largo de los últimos 2 años aproximadamente. Es por eso que los descensos no debiesen, o bien no, el petróleo no debiese perder en el largo plazo la zona de los $67,80 el barril, y precisamente ese podría ser un objetivo interesante a considerar de mediano y largo plazo. Ahora, no estaría vendiendo petróleo ahora, sino que estaría vendiendo petróleo en torno a los $79-80 el barril, para recién considerar entonces un descenso interesante en la cotización del oro negro, como es conocido en el mercado de commodities. Al revisar el oro, se viene cumpliendo entonces nuevamente los testeos de la zona de los $1.240 la onza. Hay un nuevo salto en el precio desde la media móvil exponencial, algo que comentábamos en el reporte de la semana pasada. El RSI continúa acompañando entonces la dirección alcista. Lo que podría suceder en estos minutos es que comencemos a ver un escenario de lateralización en torno a esta zona o bien en torno a estos niveles. Por ejemplo, fíjense, una acumulación del precio antes de ver saltos mucho más agresivos, y es por eso que también creo que en esta zona o bien en todo este segmento podrían llegar a desarrollarse o bien mostrar figuras de tipo de consolidación. De hecho, una figura que me parece interesante estar atento sería este potencial canal bajista, que sea un banderín bajista
y que venga acumulando fuerza para dar entonces un salto mucho más atractivo en la cotización del oro, y es donde estaríamos apuntando hacia niveles de los 1.260 o literalmente por sobre los 1.240 dólares la onza. De hecho, este nivel me parece que es el más importante a considerar para buscar potencial las compras en el metal precioso. En torno al 1.220, entonces, potenciales compras, que al buscar entonces posible objetivo o bien cómo sería la relación de riesgo-retorno en esta estrategia, sería lo siguiente: comprar a partir de estos niveles, buscar los 1.260 como objetivo, y el stop, por supuesto, que debería estar por debajo de los mínimos anteriores y por debajo de los mínimos máximos anteriores que le ofrecen o le podrían ofrecer soporte al precio, sea una relación de riesgo-retorno prácticamente 1:2 para poder estar revisando durante las próximas jornadas. Hacemos una revisión rápida del dólar a nivel internacional, que vuelve a rechazar los avances durante esta jornada. Fíjense lo que hace el mercado. Luego del descenso de la semana que se presentó durante los últimos días de la semana pasada, el mercado estas últimas dos jornadas, tanto el día viernes como el día lunes, intenta recuperar terreno, pero es rechazado en torno al 61,8 de Fibonacci de acuerdo al último descenso. Y es por eso que el escenario que nosotros comenzamos a barajar ya es una caída un poco más agresiva. Fíjense lo que el mercado comienza a hacer: máximos que son decrecientes, y al igual que los máximos, los mínimos comienzan a ser decrecientes también. Es por eso que el patrón podría ser un patrón completamente de reversión. Ahora, bien, lo que nosotros sabemos es que el cierre del mes de octubre es totalmente positivo, por eso que hay que tener mucha cautela con esas posiciones en corto, pero aún vemos un escenario bajista para el RSI, como ustedes se pueden dar cuenta. Este escenario bajista también es acompañado por velas de cambio en zonas de máximo, un potencial doble techo, que a pesar de este hombro cabeza a hombro que podemos ver con mayor detalle, buscaba extender los beneficios del precio, algo que no realmente vaya a suceder. Consideramos que este doble techo podría ser los motivos para entregar la debilidad que nosotros consideramos o que venimos anticipando a lo largo de este año 2018 para el billete verde. Por eso que a partir de estos niveles me parece muy interesante comenzar a buscar posiciones de venta. Nos da en nuestra estrategia de relación de riesgo-retorno bastante interesante. Los stop necesariamente y obligatoriamente tienen que estar por sobre estos máximos que el mercado ya ha dibujado hace 2018, y eso da un rango entonces para venir a buscar objetivos en torno a estos mínimos anteriores, por supuesto esta zona, y obviamente perdiendo esta zona es donde nosotros ya estamos buscando descensos mucho mayores a los escenarios que estuvimos comentando anteriormente. Similar escenario es el gráfico del euro dólar, un escenario potencialmente alcista, buscando romper la estructura bajista que el precio viene dibujando, como ustedes se pueden dar cuenta. Recuperaciones del precio por sobre los 1.1450 darían entonces una tipo o bien señales de mayor recuperación para el precio, pero lo que sí me parece interesante de todo esto son las divergencias que el RSI viene mostrando con respecto al dibujo que el precio hace, o bien los mínimos decrecientes, el doble suelo que también dibuja el euro dólar, pueden ser a lo mejor algunos antecedentes a considerar para buscar posiciones de compra. Ahora, en el corto plazo lo que ha sucedido, el precio venía buscando un impulso alcista durante los últimos días de la jornada de la semana pasada. Fíjense lo que hace: retrocede hasta el 61.8 y comenzamos a considerar nuevamente la zona de los 1.1420 para mostrar retroceso en su cotización y a lo mejor encontrar una zona de consolidación. Pero me parece que las recuperaciones que el mercado muestra pueden ser bastante interesantes esta semana, y obviamente es lo que vamos a estar, o el seguimiento que le vamos a estar haciendo al par. Fíjense, una vela de indecisión en zonas de mínimo podría entonces dar paso a una recuperación mucho mayor para la cotización. Por lo general es el tipo de figura que nosotros buscamos: caídas, desaceleración, y fíjense los mínimos que marcan esas velas son mínimos decrecientes, pero el siguiente mínimo, o al menos el primer mínimo que ya se registra esta semana, es creciente, no cae por debajo de los mínimos anteriores, y el rechazo el día de hoy es importante. Fíjense, es un rechazo importante que tiene carácter en torno a estos niveles, y es por eso que nos parece muy interesante el escenario de recuperación para la cotización del euro dólar. Al menos entrega una relación de riesgo-retorno bastante interesante el considerar posiciones de compra a partir de los niveles actuales, con stop ligeramente por sobre los mínimos anteriores, para entregar o bien para considerar una primera estrategia de compra,
pero luego de eso lo que nosotros vamos a estar haciendo es buscar, por supuesto, un movimiento mucho mayor, que vaya a buscar 1.1540 y recuperando 1.1540 nos vamos a buscar 1.16 aproximadamente, que serían entonces los niveles que ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, para considerar una estrategia de mucho más largo plazo, sin duda que el stop debe estar por debajo de los mínimos de la semana pasada, y eso ya entonces estaría dando cuenta que estaríamos buscando la estructura de doble suelo que el mercado dibuja, y es donde al proyectar esta estructura nosotros podríamos buscar entonces un escenario de recuperación mucho mayor del euro dólar hacia la zona de los, o por sobre los 1.20 literalmente, para que lo estemos revisando en los próximos seminarios. Un comentario breve: el dólar frente al peso chileno cae por debajo de los 680 el día de hoy. Se mantiene entonces el escenario bajista que seguimos revisando a lo largo de este 2018. Sigo insistiendo en este escenario bajista, o bien durante la segunda mitad de este año. Pero lo más importante es el doble techo que se podría originar, sobre todo con el gap bajista. Esto ya nos dice mucho, nos entrega muchos antecedentes con respecto a las posiciones de venta que surgen a partir de estos niveles y donde no se espera ver un movimiento alcista mucho mayor para la cotización del dólar frente al peso chileno. Ahora, me parece que la zona de los 675, 680 puede ser un primer soporte para el precio, y es por eso que podríamos ver una zona de lateralidad entre los 695 y los 675, o sea, una relación o bien un vaivén de unos 20 pesos aproximadamente durante los próximos días de cotización. Dólar yen, lo comenté en el watchlist, en el chat de traders esta mañana. Hay algunos niveles para que lo puedan revisar en su chat de WhatsApp. Y bueno, cualquier cosa nos estamos encontrando el día de mañana para revisar con mayor detalle estas estrategias y por supuesto ver nuevas que puedan ir resultando de cara a esta semana y obviamente finalizar este año 2018. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana en el Watchlist Webinar, como todos los martes a las 5:30 de la tarde hora de Chile.